¿Qué tal? ¿Cómo están cada uno de ustedes? Sean bienvenidos nuevamente a una clase de química. Bien, nosotros habíamos estado conversando, de verdad, sobre las reacciones químicas, las características que éstas tenían, cómo nosotros podíamos definir una reacción química, cuáles eran sus partes fundamentales, qué era necesario para que se pudiese dar una reacción química, ¿verdad? Hablábamos de que había que romper cierta energía de activación, de que las moléculas tenían que colisionar y que esas colisiones tenían que ser efectivas para que se pudiese llevar a cabo una reacción química. Y también hablamos de una ley fundamental que se tiene que cumplir sí o sí en cada reacción química porque es una ley universal y es la ley de conservación de la masa, ¿verdad? La materia, la masa, ¿cierto? No se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. Cuando yo hago una reacción química, ¿verdad? Lo que ocurre con esos átomos es que se transforman en otro tipo de moléculas o sufren un reordenamiento. Cuando yo, ¿cierto? Tenía un papel, esa estructura del papel, ¿verdad? Esa estructura química, esas moléculas de celulosa estaban estructuradas de una determinada manera. Cuando yo quemo ese papel, ninguno de esos elementos que están involucrados desaparecen, sino que solo se reestructuran y se rearman formando nuevos enlaces y formando nuevos productos, ¿verdad? Entonces, como ley de conservación de la masa no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. Y también habíamos balanceado una ecuación química. ¿Qué significaba balancear una ecuación química? ¿Verdad? Significaba de que tanto en los reactivos como en los productos tenía que existir la misma cantidad de átomos. Vale decir, si en esta ecuación química que yo tengo acá, en esta pizarra virtual, ¿verdad? Se tiene que cumplir fielmente la ley de Lavoisier, la ley de conservación de la masa. Y por ello tenemos que nosotros equilibrar la ecuación en los casos que no esté equilibrada. En este caso, en los reactivos tenemos dos átomos de nitrógeno, ¿verdad? Y acá tenemos dos átomos de hidrógeno. Acá tenemos dos átomos de nitrógeno y acá tenemos un átomo de nitrógeno. Aquí tenemos dos átomos de hidrógeno y acá tenemos tres átomos de hidrógeno. Por lo tanto, esta ecuación está desbalanceada. Y yo les había mencionado que existían dos métodos, ¿verdad?, para poder balancear una ecuación química, y eran el método del tanteo y el método algebraico. Por el método tanteo, ¿verdad? Que es como adivinar un poco, ¿ya? Así es como intuición, ¿verdad? Y este método, ¿cierto? Solamente se puede utilizar en aquellas ecuaciones que son sencillas, ¿verdad? Aquí en este caso tenemos la formación del amoníaco. El amoníaco, ¿verdad? Que es NH3, obviamente se va a formar a partir de nitrógeno y de hidrógeno. En esta ecuación, ¿verdad? Obviamente no está balanceada. Tenemos dos átomos de nitrógeno en los reactivos y acá tenemos un átomo de nitrógeno en los productos. Tenemos dos átomos de hidrógeno acá en los reactivos y acá tenemos tres átomos de hidrógeno. Tenemos que hacer alguna técnica aquí, ¿verdad? Desarrollar alguna para poder balancear esta ecuación. Y el ejercicio acá sugiere que para balancearlos se antepone un 3, un coeficiente estequiométrico, al hidrógeno, aquí, y un 2 al producto, al amoníaco. Veamos cómo queda esto. Tenemos dos átomos de nitrógeno y acá tenemos dos átomos de nitrógeno, porque este 2, este coeficiente estequiométrico multiplica a toda la molécula. En el caso del hidrógeno tenemos 3 por 2, 6. Así se hace esto, ¿ya? Después lo vamos a madurar un poco más y lo vamos a desarrollar. Tenemos aquí 6 átomos de hidrógeno, y acá ¿cuánto tenemos? Aquí hay 3, pero este 2 también multiplica este 3, por lo tanto tenemos 6 átomos de hidrógeno. De esta manera, esta ecuación queda totalmente balanceada. Y la cantidad de átomos que está en los productos es la misma cantidad de átomos que también está en los reactivos. Partimos de nitrógeno e hidrógeno y formamos un compuesto distinto, ¿verdad? Que se llama amoníaco. Vamos a saltarnos el método algebraico y vamos a ver un poco, ¿ya? Para que digan, el profe, ¿qué está hablando? Está hablando sandés, el profe, ¿cierto? Habló de coeficiente estequiométrico, multiplicó para allá y para acá, no estamos entendiendo nada, ¿cierto? Están todos locos. Bien, ¿qué significa esta ecuación? ¿Qué significa esto? Que cuando yo le decía que había un subíndice, ¿verdad? En el elemento, en este caso el elemento nitrógeno, significa que tenemos dos átomos de nitrógeno. En este caso, ¿ya? Tenemos una molécula de nitrógeno, porque aquí hay un 1, ¿verdad? Es un 1 imaginario, ¿lo ve? Tenemos una molécula de nitrógeno con dos átomos de hidrógeno, ¿ya? Aquí tenemos una molécula de hidrógeno, ¿verdad? Esto me indica que tenemos dos hidrógenos, ¿ya? Pero tenemos tres moléculas, ¿ya? Tres moléculas, porque este 3 me multiplica también al hidrógeno. Tenemos de esa manera tres moléculas de hidrógeno, pero el hidrógeno siempre va a estar
con dos átomos. El hidrógeno nunca está solito, el nitrógeno nunca está solito, siempre está acompañado de un compañero. El hidrógeno igual, siempre acompañado de un compañero. Siempre va a estar, tanto el nitrógeno, el hidrógeno, el oxígeno, siempre están de forma molecular. Vale decir, nunca solos, siempre acompañados. ¿Ya? Entonces, en este caso tenemos este 3. ¿Qué me indica este coeficiente estequiométrico? Me indica que tengo 3 moléculas de hidrógeno. ¿Por qué este hidrógeno es una molécula? Porque hay dos o más átomos, ¿verdad? Para formar, ojo, mire, ojo con esto, una molécula de nitrógeno, ¿cierto? Reacciona, significa esta suma, con 3 moléculas de hidrógeno para formar 2 moléculas de amoníaco. ¿Esto lo va copiando usted? Ojo con lo que indican también el signo suma y la flecha. El signo suma le va a indicar, reacciona con el nitrógeno, reacciona con el hidrógeno. Para formar, la flechita le está diciendo, para formar ya un determinado producto. Recapitulamos entonces. Usted dice, ¿cómo lee usted esta ecuación química? Usted dice que este nitrógeno, ¿cierto? Reacciona, la suma le está diciendo eso, reacciona con 3, ¿cierto? Moléculas de hidrógeno y la flecha le indica para formar, lo que se está formando, para formar amoníaco. Moléculas diatómicas. Existen varias moléculas diatómicas. ¿Qué significa eso? Que en estado natural nunca están solas, nunca están, ¿cierto?, solitas por ahí dando vueltas, sino que siempre están con dos o más acompañantes. Y los clásicos de estos son, ¿verdad? Estos elementos que están acá. Usted lo reconoce, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Qué es este? Este es el hidrógeno, ¿ya? El nitrócero, el oxígeno, el fluoracio. No, ¿cierto? El hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor. Este es el cloro, el bromo, ¿cierto? Me acordé de un chiste que me contaron acá en la casa, ¿cierto? ¿Usted sabe lo que hacen los bromistas? ¿Ya? Los bromistas que hacen fabrican bromo. ¿Ve? Así es simple. Bien, y el yodo también está de manera molecular, siempre de a dos. Por eso se llaman moléculas diatómicas. ¿Ya? 7 elementos de la tabla periódica existen naturalmente como moléculas diatómicas, siempre de a dos. El hidrógeno siempre está de a dos, nunca está solito. El hidrógeno que está en nuestra atmósfera, ¿verdad? Siempre andan de a dos. El nitrógeno, lo mismo. El oxígeno, usted no, cuando consume oxígeno, ¿cierto? No consume un átomo de oxígeno, lo está consumiendo de a dos. ¿Ya? De a dos está tragando, no de a uno. Y así sucesivamente, ¿verdad? El flúor, cloro, el bromo, el yodo también son moléculas diatómicas. Nos vemos en una próxima oportunidad. La tarea estará en el foro.